Bien, jóvenes, bienvenidos. Por favor, enciendan las cámaras. Vamos a comenzar tomando asistencia. Esta es la segunda semana de clases de este último parcial ya. Y el día de hoy, bueno, vamos a ver un tema relacionado con la historia de la Iglesia Católica en el mundo, los hitos importantes de la historia de la Iglesia Católica. A ver, vamos a abrir su leccionario. Bien, 19 de enero, martes 19 de enero, aquí está. Bien, jóvenes, atención a la lista, por favor. A ver, déjenme chequear esta parte. Bien, atención a la lista, jóvenes. Mario Acosta, Presente. Kiara Augusto, Presente. Nick Alejandro, Presente. ok, Nick Alejandro, Israel Benítez, Presente. listo. Kiara, su cámara, por favor, Kiara Augusto, Carlos Bonilla, faltado. María de los Ángeles, Presente. ok. Vamos con Britney Bulgarín. Britney Bulgarín, ha faltado, ¿no? Lizzy Cabrera. Lizzy, ha faltado Lizzy Cabrera. Juan Diego Castro. Juan Diego. Presente. Ah, ya, listo, ya lo escuché. Ahora sí, Juan Diego presente. Giselle Flores. Presente. Muy bien, Giselle. Carlos Galán. Presente. Ok. Ángel Gamboa. Presente, profe. Listo. Kenneth Jaime. Presente. Listo. A ver, Kenneth Jaime, ¿dónde está? ¿En qué pantallita? No, estoy buscándolo aquí en la pantalla. No lo... Ah, ya te vi, Kenneth. Ok. Roy Jiménez. Presente. Ok. José Lecaro. Presente. Bueno. Ashley Mendieta. Presente. Listo. Ariana Moreira. Presente. Listo. Seguimos con Aileen Ortiz. Presente. Ok. Alison Parrales. Alison Parrales. Ok, ha faltado. Diego Peñarrera. Presente. Listo. Suani Prieto. Presente. Listo. Matthew Quijije. Matthew Quijije. Presente. Su cámara, Matthew. Ya la va a encender, profe. Listo, me avisa, por favor. Ashley Rodríguez. Presente. Ok. André Rodríguez. André Rodríguez. Ha faltado, ¿no? José Romero. Presente. Listo, José Romero. Emily Ruperti. Presente. Ok. Alison Sánchez. Alison Sánchez. Ha faltado la señorita Sánchez. Chris Santos. Presente. Listo. Víctor Silva.
Presente. Michelle Solórzano. Presente. Dayana Vera. Presente. Darío Vera. Joven Darío Vera. Faltado. Elkin Zavala. Buenos días. Presente. Listo. A ver, Jeremy Gaibor. Presente. Su cámara, Jeremy. Ya la prendo. Jonathan Tenemasa. Presente. Ok. Profe, vela, profe. Parrales. A ver. Vela, ¿qué pasó, Vela? Profe, el internet está re falloso. Y la niña Parrales. Profesor, el líder no me cogía en la computadora. Ya, listo. Bueno, se está uniendo Darío Vera. Darío Vera ya se unió, no sé si me escucha, Darío Vera. Me confirma Darío Vera para ponerle asistencia. Presente, profe, presente. Ya. Ok. Bueno, entonces aquí está con falta. Me avisan si están presentes, por favor. Alison Sánchez, Lizzy Cabrera, Britney Bulgarín, Carlos Bonilla. Los 4 estudiantes están con falta. ¿Correcto? Si está alguien presente, avísenme. Bueno, creo que serían solo ellos, ¿no? Ok, ok. Jóvenes, al igual que la semana pasada, vamos a hacer, a tomar en cuenta sus participaciones en clase. Sobre todo, jóvenes, quiero que hagan preguntas. Cuando se pregunta, se aprende. Hay que preguntar. ¿Sí? Entonces, voy a calificar esa parte. Es decir, el hecho de que ustedes hagan preguntas sobre el tema o temas relacionados con lo que vamos a ver ahora en formación cristiana, ¿sí? Ya que el tema de hoy es bastante histórico, si se acuerdan ustedes la semana pasada, también vimos una partecita de la historia de la Iglesia Católica en el Ecuador y vimos cómo fue la historia de la Iglesia Católica en tiempos de 2 presidentes especialmente. ¿Se acuerdan cuáles eran? El uno era García. ¿Cómo se llama? Moreno. Bien, Gamboa, muy bien. García Moreno, bien, Kiki. Era el presidente García Moreno que ayudaba y regalaba bienes también a la Iglesia Católica. Y el otro presidente, Eloy Alfaro, el cual, en cambio, en muchas cosas, pues obligó a la Iglesia a que los bienes los reparta entre los pobres, las tierras, especialmente algunas fincas, y declaró la libertad religiosa en el Ecuador, es decir, que cualquier persona tiene libertad de elegir la religión que quiera, que desee, porque antes de eso solamente eran ciudadanos ecuatorianos los que eran católicos. Entonces, miren, en la semana pasada estudiamos una partecita de la historia de la Iglesia Católica aquí en el Ecuador. Pues ahora vamos a ver los hitos más importantes de la historia de la Iglesia Católica en el mundo, desde sus orígenes hasta nuestros días. Entonces, jóvenes, muy atentos. En el chat usted puede hacer las preguntas. Cada pregunta que usted haga en el chat la vamos a ir calificando. Participación en clase. Entonces, jóvenes, no tengan miedo de preguntar. Acuérdense ustedes que no hay pregunta tonta. No, no, no. Todas las preguntas se hacen es por conocer, por saber algo que uno a veces no se está seguro o se desconoce. Y eso es muy bueno. Entonces, jóvenes, espero sus preguntas a lo largo mientras vamos explicando estos hitos importantes de la historia de la Iglesia Católica. A ver, ¿quién me dice esta basílica, esta iglesia que vemos aquí al frente, gigantesca? ¿Quién me puede decir cuál es? ¿O dónde está ubicada? ¿O cómo se llama esta basílica? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuál es la iglesia, el templo católico más grande del mundo? A ver, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver. Vamos a googlear a esa información. ¿Cuál es el templo o la iglesia católica más grande del mundo? No, Mario Acosta, el Coliseo de Roma, no. El Coliseo de Roma no es un templo católico. El Coliseo de Roma es... El Vaticano. Ya, por ahí estamos cerca, joven Benítez. Muy bien, bien, ya estamos cerquita. Esa, la iglesia más grande del mundo está en el Vaticano, correctísimo. ¿Y cómo se llama esa basílica que está en el Vaticano? Vamos a anotar, Benítez, muy bien. A ver, ¿cómo se llama? Miren, aquí está la foto. ¿Cómo se llama esta basílica? Esta es la basílica que está dentro del Vaticano y es la más grande del mundo. La Basílica de San Pedro se llama. Correctísimo, Israel. Muy bien. Esta es la iglesia católica más grande de todo el mundo. No se ha construido en la historia una iglesia tan grande, ni tampoco se podrá construir. ¿Saben por qué? Porque dentro de la iglesia católica existe una norma de que ningún país del mundo puede construir una iglesia católica más grande que esta. ¿Y por qué razón? Porque esta basílica de San Pedro, que se llama, esta basílica pues es la basílica del Papa, es la basílica principal, la más importante de la Iglesia Católica en el mundo, entonces por eso no quieren que ningún país construya una iglesia mucho más grande, para no quitarle importancia a este monumento. Y este monumento que ustedes ven en pantalla, jóvenes, es una verdadera joya, literalmente. Es una verdadera joya. Usted encuentra arte, encuentra mármol, encuentra granito, encuentra bronce, encuentra vitrales, encuentra pan de oro, en cualquier rincón que usted vea por dentro. Es decir, es una verdadera obra de arte. Bueno, jóvenes, entonces vamos a ver. La Iglesia Católica comenzó, a ver, ¿quién me dice? Puntos de participación en clase. ¿Quién fundó la Iglesia Católica, jóvenes? ¿Quién? ¿Quién me dice? ¿Quién fundó la Iglesia Católica? ¿Quién? ¿Maradona? ¿Quién fue? A ver, rapidito, los que saben, aquí en el chat también pueden responder. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? A ver, ¿quién se ganó? Jesús. Judea, no. ¿Cuál Judea, Judea? profe. No, ¿cuál Jesús. Judea? Jesús, Gamboa. Bien, Gamboa, muy bien. Judea es una de las provincias del país de Jesús, una de las regiones del país de Jesús. Pero Judea no es el fundador de la Iglesia Católica. El fundador de la Iglesia Católica es una persona y al mismo tiempo que es verdadero hombre, es verdadero Dios. Y dígalo fuerte, Gamboa, ¿cómo se llama el fundador de la Iglesia Católica? Jesús. Se llama Jesús. Correctísimo. Él fundó la Iglesia Católica. Entonces vamos a ver. Por eso la historia comienza, jóvenes, con la historia de Jesús y los apóstoles. Ya conocemos la historia de Jesús. Gamboa, ¿iba a decir algo? Gamboa, ¿no? No, no se le escucha muy bien, como que hay un ruido o algo, no se escucha muy bien. Si gusta, escríbalo, Gamboa, puede escribirlo en el chat también. Bueno, entonces les decía, jóvenes, que la historia de la Iglesia Católica, el primer hito importante es este, Jesús y los apóstoles. Jesús fundó la Iglesia Católica gracias a 12 personas, que fueron los 12 apóstoles, los 12 primeros obispos del mundo, y a ellos les encargó una misión. Por eso ahí en el primer puntito dice el mandato misionero. Un mandato, jóvenes, es una orden. Así como cuando nuestros padres nos dan un mandato y la mamá a lo mejor o el papá nos dice, no sé, José Luis, lava los platos, eso es un mandato. O le dice Verónica, tiende tu cama, eso es un mandato, es una obligación. Bueno, Jesús les dio un mandato, una obligación a los 12 apóstoles. Y ese mandato era un mandato misionero, es decir, que los 12 apóstoles tenían la obligación de salir y predicar y enseñar la historia y el mensaje de Jesús en todo el mundo donde ellos podían, ¿sí? Entonces, después de que murió Jesús crucificado,
los 12 apóstoles en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y cada uno salió a distintos países del mundo para predicar el Evangelio. Les pregunto algo, a ver, opinión personal. ¿Cómo harían los apóstoles, sea Pedro, Pablo, Santiago, Juan, etcétera, cualquiera de los 12 apóstoles, para viajar a otro país si ellos no conocían el idioma? A ver, ¿quién me da una solución a ese problema? ¿Cómo creen ustedes que hacían? En ese tiempo no había celular ni Google Traductor para ir traduciendo, no había nada. Entonces, Dios, ¿cómo harían? Dios le da el poder para llevar en otro idioma, para hablar en otro idioma. Excelente, Mateo, muy bien. Dice la Biblia que Dios les dio un poder especial que se llama xenoglosia o glosolalia. Este don o carisma o poder especial, como dice Mateo, es un poder de que los apóstoles, según la Biblia, tenían el poder de que aunque la otra persona hable otro idioma, ellos escuchaban y entendían, ¿sí? Y a la vez ellos podían comunicarse. Es decir, Dios les asistió con ese poder según se cuenta. Por otro lado, jóvenes, por otro lado, hay que conocer de que la Iglesia Católica comenzó dentro de un gran imperio, porque el país de Jesús había sido conquistado por un imperio gigantesco que se llamaba el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, jóvenes, tenía un idioma oficial. ¿Quién me dice cuál era el idioma del Imperio Romano? A ver, jóvenes, aunque sea googlear, a ver, rapidito, el que me lo dice primero. ¿Cuál era el idioma del Imperio Romano? Les voy a mostrar aquí un mapa, jóvenes. Latín. Correcto. ¿Quién dijo la respuesta? Jeremy Massa. Bien, joven Jeremy. Muy bien, Jeremy Tenemasa. Vamos a anotarlo. Efectivamente, jóvenes, el latín era el idioma oficial del Imperio Romano. Ustedes van a decir, profe, ¿y cuántos países abarcaba el Imperio Romano? Aquí lo tiene. Mire el mapa de la derecha. Todo lo que está de color rosa, rosado, todo esto era el Imperio Romano. Mire cuántos países abarcaba. Comencemos de izquierda a derecha. Aquí está Portugal, España, Francia, Alemania, Bélgica, parte de Inglaterra también, que en ese tiempo se llamaba Britania. Está la parte de Italia, Grecia, lo que ahora es Yugoslavia. Está esta parte de Turquía, toda esta parte del Asia Menor. Y aquí en Palestina, observen jóvenes en el lado derecho del mapa, en la esquina inferior derecha más o menos. Ahí dice el nombre Palestina, pues ese es el país de Jesús. Ahí nació la Iglesia Católica, jóvenes. Y miren, miren, jóvenes, que los 12 apóstoles salieron de Jerusalén y se dispersaron. Unos se fueron por el continente africano, acá donde dice Egiptus. Ahí es Egipto actualmente, que ahí hablan otro idioma. Otros se fueron para acá a Túnez, otros se fueron por acá por Marruecos, ahí donde dice Mauretania, es lo que ahora es Marruecos, por ejemplo. Otros se fueron para acá a Roma y así. Entonces, una gran facilidad que les permitió viajar y difundir el cristianismo fue el idioma, porque en todo ese territorio gigantesco que abarcaba varios países, pues resulta que hablaban un idioma en común, aparte de que cada pueblo, cada país tenía su propio idioma, pero hablaban un idioma en común. Ese idioma se llamaba, como dijo el joven Jeremy, se llamaba latín. Muy bien. Entonces, así comenzó la Iglesia Católica, jóvenes, por los 12 apóstoles. Entonces, los 12 apóstoles llegaban a un pueblo, a una ciudad, y ahí fundaban una pequeña comunidad. Predicaban, hablaban, contaban la historia de Jesús, y habían personas que creían firmemente en eso y decían, yo quiero ser cristiano, bautízame, yo quiero ser cristiano, bautiza, y se hacían bautizar y se hacían cristianos. Y así cada apóstol en el país que iba fundaba una iglesia. Así comenzó a extenderse la Iglesia Católica por todo el mundo. Entre los 12 apóstoles jóvenes destaca San Pedro, que es el principal, el primer papa de la iglesia, y destaca otro apóstol gigantesco que se llama San Pablo. Dice San Pablo y la misión entre los gentiles.
Gentiles eran aquellas personas jóvenes que no tenían la creencia en Cristo, ¿sí? Entonces, todos aquellos que no creían en Cristo y todos aquellos que no eran judíos, que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, todos ellos, los que no creían en ese Dios, ellos los llamaban gentiles. ¿Qué significa gentiles? Significa gentes, nada más. Bueno, luego otro hito importante de la Iglesia Católica es que se dio el Concilio de Jerusalén. Luego vino la persecución y el martirio. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que los primeros católicos de la historia, entre ellos los apóstoles, fueron perseguidos y asesinados por odio a la fe. Ellos sufrieron el martirio. Entre ellos, el primer mártir de la Iglesia Católica fue San Esteban. ¿Quién me dice cómo murió San Esteban? A ver, vamos a buscar cómo murió el primer mártir de la Iglesia Católica. Es decir, el primer católico que dio la vida por Cristo. ¿Cómo murió San Esteban? A ver, ¿quién encontró primero? Murió decapitado, profe. Excelente. A ver, Alejandro, ¿seguro? Esteban. Busca ahí el diácono Esteban. El diácono Esteban. Porque hay otros Esteban. Lapidación. Esa es la respuesta. Bien, Israel. La respuesta es lapidación. Al diácono San Esteban lo lapidaron. Israel, ¿qué significa lapidación? Lanzar piedras. Exacto. Le lanzaron piedras hasta matarlo. ¿Saben cómo hacían, jóvenes? A las mujeres cuando las encontraban en adulterio también las asesinaban lapidándolas. Y la ley para ellos decía que tenían que enterrarla a la mujer o a la persona, le enterraban hasta la cintura en la tierra. Entonces quedaba apretada ahí en la tierra, indefensa, y ahí le lanzaban piedras hasta taparlo con todas las rocas y las piedras, y ahí moría. Terrible, ¿no? Terrible esas formas de castigo antiguos que había. Bueno, pues así murió el primer mártir de la Iglesia Católica que se llamaba San Esteban. No era obispo, no era sacerdote, él era un diácono, ¿sí? Muy bien, después de eso, jóvenes, las tradiciones orales dieron paso a los evangelios escritos. ¿Qué quiere decir esto? A ver, les voy a preguntar, jóvenes, si yo les pregunto en el examen, a ver, conteste verdadero o falso. Cuando Jesús estaba vivo y predicaba, los apóstoles tenían un pergamino para ir escribiendo todas las palabras que Jesús decía. ¿Verdadero o Falso. falso? Correcto, Benítez, falso. Ellos no escribieron nada ahí calientito en ese momento, no escribían nada. Ellos solo, ¿cómo entonces se acordaban de las palabras de Jesús? Ellos tenían lo que se llama la tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? Que lo contaban oral, verbalmente lo contaban de padres a hijos, de hijos a nietos. Los unos le contaban a los otros quién fue Jesús, cuáles fueron los milagros y las obras que hizo. Pero llegó un tiempo, jóvenes, en que los católicos dijeron, oigan, pero nosotros no hemos escrito nada de la vida de Jesús. Algún rato puede ser que esta historia la gente ya se olvide, o si no, la gente comience a contar esta historia con errores. Entonces vamos a escribir para que quede en firme y quede escrito todo lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y ahí es donde comienza a escribirse el Nuevo Testamento, jóvenes, especialmente los evangelios. Y San Pablo también escribió, sobre todo la mayoría de cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por San Pablo. San Pablo escribió nada más y nada menos que 14 cartas. Bueno, después de que murieron ya todos los apóstoles, los 12 apóstoles ya murieron, el último en morir fue San Juan, que era el apóstol más joven. Bueno, después de eso, como autoridades máximas de la Iglesia Católica quedaron lo que se llaman los padres apostólicos, que se los conoce también como los padres de la Iglesia. Bueno, ¿y por qué se les llama padres apostólicos? Porque resulta que ellos, estos que ustedes ven aquí, estos nombres de personas, estas personas fueron discípulos directos de los 12 apóstoles. ¿Qué significa eso? Que estas personas conoció
vivió, escuchó y aprendió directamente por lo menos de uno de los 12 apóstoles. Y ahí tenemos, por ejemplo, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Justino, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Tertuliano. Todos ellos son padres apostólicos. ¿Por qué se llaman padres apostólicos? Porque fueron discípulos directos de los apóstoles, es decir, los conocieron. ¿Sí? Muy bien, vamos a preguntar a ver si estuvieron poniendo atención. Ashley Rodríguez, ¿por qué se llaman padres apostólicos? Porque eran discípulos de los apóstoles. Exacto, Ashley. Muy bien, Ashley. Eran discípulos directos de los apóstoles, por eso eh, se les llama padres apostólicos. Muy bien, miren que desde ahí ya comenzó a utilizarse la palabra padre para referirse a los sacerdotes. Ustedes jóvenes no se han preguntado por qué a los sacerdotes en las parroquias, en las misas le dicen padre, si ellos no tienen hijos. A ver, ¿quién me dice por qué les dicen padre si ellos no tienen hijos? A ver, ¿quién me dice? Lo que Porque es usted... una representación de Dios. Bien, Emily, correctísimo, Emily Rupetti. Dentro de la Iglesia Católica existe la tradición de que a los sacerdotes se les llama padres porque ellos representan la autoridad, representan los cuidados que Dios da espiritualmente a su pueblo. Muy bien, por eso se les llama con el nombre de padres, no porque tengan hijos, sino porque ellos cuidan del rebaño que les ha sido encomendado. Bueno, jóvenes, punto número 3. Esto es importantísimo. Resulta que durante 300 años, un poco más, 320 años más o menos, bueno, vamos a redondear. Durante 300 años, los católicos eran perseguidos y asesinados por odio a la fe católica. Eran considerados enemigos del Imperio Romano. Eran considerados enemigos de las religiones politeístas que tenían los romanos. Y en consecuencia los asesinaban, los mataban. Y los católicos, en lugar de pronto asesinar también con armas a los que los perseguían, en lugar de vengarse y cosas así, los católicos en realidad tomaban esa persecución y ese martirio como un premio que Dios les daba. Es decir, que Dios les estaba regalando la oportunidad de sufrir por el nombre de Cristo. Miren lo que es la historia y la vida, ¿no? Pero bueno, durante 300 años a los católicos los masacraron en todos lados del Imperio Romano. Los mataban, los buscaban para matarlos, los buscaban. Y los asesinaban de las formas más crueles. Por ejemplo, el emperador Nerón, cuando capturaba o cogía católicos, ¿saben lo que hacía? Los amarraba a unos postes, a unos palos de madera bien altos, los embadurnaba de brea y les prendía fuego. Y ahí los tenía ardiendo, quemándose y gritando toda la noche mientras se quemaban y morían. Así los mataba Nerón. Mire. El emperador Calígula, Diocleciano, estos emperadores antiguos de Roma, cuando capturaban católicos, ¿sabe lo que les hacían? Los llevaban al Coliseo de Roma, los metían en la cancha del Coliseo, cerraban todas las puertas y les soltaban leones o tigres hambrientos. Entonces ingresaban las fieras y se los comían a todos, los devoraban, los mataban. Así los mataban, fíjense, a los católicos. ¿Cuánto duró eso? Duró 300 años. Los católicos de miedo se escondían en las famosas catacumbas. De miedo y por otro lado para poder orar y celebrar la misa se escondían en las catacumbas, que son unos cementerios subterráneos que tenían los romanos. Y bueno, ahí ellos oraban, celebraban la misa, etc. Pero llegó un hombre que se llamaba Constantino, que fue emperador también del Imperio Romano, y él un día el Imperio Romano tenía una batalla muy importante en contra de uno de los enemigos del Imperio Romano. Y el emperador Constantino estaba asustado porque decía, si pierdo esta batalla,
mis enemigos van a entrar a Roma y nos van a matar a todos y se va a acabar el imperio romano. Y esa noche, Constantino, muy asustado, se quedó medio dormido y tuvo un sueño, una revelación. Y en ese sueño, una voz le decía, dibuja en los escudos de tus soldados, en las armaduras, en los cascos, en las espadas, dibuja este signo, miren, dibuja este signo. ¿Qué signo es este? Una cruz. Exacto, una cruz. Le dijo, dibuja este signo y vas a vencer. Cuando se despertó Constantino, ordenó a todos los militares que pinten, que dibujen la cruz en los cascos, en las espadas, en los escudos, en las armazones, en todo lado, en las banderas, tenían que dibujar la cruz. Y dicho y hecho, jóvenes, fueron a la guerra, a la batalla, y vencieron esa batalla. Y Constantino, al darse cuenta de eso, dijo, pero ¿cuál es ese símbolo tan poderoso que me hizo ganar la guerra? Y dijo, ya, este es el símbolo de los cristianos. Entonces ya sé, dijo Constantino, el verdadero Dios es el Dios de los cristianos. Cristo es el verdadero Dios. Y Constantino, que era de otras religiones, dejó las religiones que tenía y se hizo bautizar, se hizo cristiano católico. Entonces, al ver Constantino que Cristo le ayudó a vencer en esa guerra, él escribió y firmó con su puño y letra el Edicto de Milán. ¿Qué es el Edicto de Milán? El Edicto de Milán es una orden donde el emperador, la persona con más poder del Imperio Romano, daba permiso y autorización a los católicos para que se reúnan, se organicen en todo el imperio donde ellos quieran. Y por tanto, ahí terminaron las persecuciones, gracias a este hombre importantísimo que se llamaba el emperador Constantino. ¿Sí? Entonces ahí es donde Constantino, en agradecimiento, y la madre de Constantino, que se llamaba Helena, y era una mujer muy piadosa y muy entregada a las cosas de Dios, de hecho, la mamá de Constantino, que se llamaba Helena, ella era cristiana y creía tanto en Cristo que viajó a la tierra donde Cristo vivió para recuperar objetos que Cristo había tocado cuando estaba vivo. Entre ellos, pedazos de la cruz donde fue asesinado Cristo, la sábana santa que hasta el día de hoy existe en Turín. ¿Qué es la sábana santa? Es la tela donde lo envolvieron a Cristo cuando estaba muerto. ¿Sí? Entonces, todo eso se tiene en los museos del mundo gracias a la madre de Constantino, Helena. Entonces, después de eso, jóvenes, la Iglesia Católica pasó de ser perseguida a convertirse en una autoridad gigantesca en todo el mundo. Una autoridad, el Papa, los obispos comenzaron a tener una autoridad impresionante porque el emperador les daba esa autoridad. Y ahí es donde comienzan los privilegios al clero, a los sacerdotes, a los obispos. El emperador comienza a regalarles tierras, haciendas, fincas, les regala dinero para que construyan iglesias, edificios, conventos, monasterios, etc. Y ahí es donde la Iglesia Católica, jóvenes, crece de una manera increíble. Y los súbditos del emperador, los que estaban bajo su dominio, se hicieron también católicos. Fíjense, ahí esa es la historia de la Iglesia Católica, jóvenes. Más tarde, jóvenes, hubieron algunas herejías. ¿Qué es una herejía? A ver, vamos a buscar, todos a googlear, el que me da primero la respuesta. A ver, ¿qué es una herejía? A ver, rapidito, vamos, ¿qué es una herejía? ¿Qué será una herejía? Idea, A ver, diga Silva, diga. es una idea, un conjunto de ideas en contra con una dogma religiosa de otra religión. Correctísimo, Silva, muy bien. Una herejía es una idea que va en contra de las ideas de una religión. Aquí me dice María Briones, es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres de una organización religiosa. Correcto, María Briones. Vamos a anotarla a ella también, muy bien. Participen, jóvenes, escriban, pregunten.
¿Qué no les da curiosidad saber algo más sobre este tema? Hagan preguntas, escríbanlas en el chat, que usted se gana puntos así. ¿Ok? Bueno, entonces una herejía efectivamente es una idea que va en contra de las ideas o de las costumbres de una religión. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica surgió una herejía que se llamó el arrianismo. Bueno, esta herejía fue creada por Ario. Ario fue un hombre. Y Ario declaró que Jesucristo no era de la misma naturaleza que Dios. Es decir, que Jesucristo solo era verdadero hombre, pero Jesucristo, él decía, no era verdadero Dios. Y nosotros, por dogma de fe, como ustedes mencionaron, nosotros los cristianos católicos creemos que Jesucristo fue 100% verdadero hombre, pero también Jesucristo fue 100% verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, ante esto se reunió el concilio de Nicea. Un concilio es la reunión de todos los obispos con el Papa para definir y para contrarrestar estas herejías. Muy bien, aquí José Lecaro me hace una pregunta súper interesante. Bien, José Lecaro, dice profesor, ¿qué es la Inquisición? Este tema es interesantísimo, joven. Entonces vamos a volvernos a conectar y vamos a responder la pregunta de Lecaro, ¿sí? ¿Qué es la Inquisición? Ya, nos conectamos otra vez con el mismo link. Muchas gracias, vámonos.